La salud de los seres humanos depende básicamente de un equilibrio, una relación entre la salud del agua, del aire, de los alimentos, de los territorios, del mundo microbiano, de las relaciones de los seres humanos con otros seres humanos y con el espacio en el que está. La salud de las personas y la salud del medio ambiente van de la mano. Aunque muchas veces no lo tenemos tan en cuenta, los seres humanos también formamos parte de la naturaleza y estamos en constante relación con el resto de los seres vivos y con el entorno en el que convivimos. Y no estamos hablando solamente de la pandemia del COVID-19, sino que esto va mucho más allá. Te invito a ver esta entrevista con Damián Berseñasi, médico especializado en medicina integral, docente universitario y un referente en cuestiones de salud socioambiental. Es imposible pensar en la salud de los seres humanos en territorios enfermos. Es decir, la salud de los seres humanos es ni más ni menos que la expresión de lo que es la salud de los ecosistemas en los que los seres humanos estamos viviendo y transitando nuestras vidas. Por lo tanto, cuando alteramos o enfermamos los territorios en los que vivimos, enfermamos o generamos las condiciones para desarrollar enfermedades en los seres humanos. Esto lo tienen muy claro los pueblos y las culturas originarias, las culturas ancestrales, y también tenía claro el mismo Hipócrates, ¿no? Cuando hablaba de la relación entre el ambiente y la salud de las personas. Porque entre otras cosas, si vos te pones a pensar, la salud de los seres humanos depende básicamente de un equilibrio, una relación entre la salud del agua, del aire, de los alimentos, de los territorios, del mundo microbiano, de las relaciones de los seres humanos con otros seres humanos y con el espacio en el que está. Por eso nosotros decimos que no hay salud posible en los seres humanos si no hay salud en los territorios que los seres humanos habitamos. ¿Y hay algún común denominador detrás del uso de agrotóxicos, la pandemia de COVID-19, los incendios, las factorías porcinas para exportar a China? Justamente ayer había un seminario donde participaron algunos de los autores de un documento que para mí es fantástico, es un documento fundante del pensamiento ambiental latinoamericano, que es el Manifiesto por la Vida, que se escribió ya hace 18 años. Y Guillermo Castro, uno de los autores de ese manifiesto, decía ayer que estamos transitando una etapa que en realidad algunos lo llamábamos el antropoceno, ¿no? Y hoy podríamos llamar el mercadoceno o el capitaloceno. El responsable, el común denominador de estos problemas que hoy estamos teniendo es la locura en la que un grupo de seres humanos, no todos los seres humanos, un grupo de seres humanos con capacidad de decisión y poder político y económico y militar para imponer esas ideas, han transformado nuestros modos de vivir en una loca carrera por el consumo y por la destrucción de los bienes comunes. Entonces, nosotros tenemos una relación, un metabolismo de la sociedad y la naturaleza que está roto porque la sociedad está consumiendo más bienes comunes de los que la naturaleza puede reponer y generando mucho más desecho de lo que la naturaleza puede metabolizar, incluso desechos que no son metabolizables. La mayoría de la basura que los seres humanos generamos es petróleo dependiente, son derivados de petróleo, son plásticos que no son degradables, y entonces esto va generando una alteración de los territorios que cambia radicalmente las condiciones originales de vida en el planeta y de nuestra especie. Ante eso hay una transformación tan brutal de los ecosistemas y de los hábitats naturales y salvajes que empiezan a aparecer resistencias en los organismos que habitan el planeta desde mucho antes que nosotros, como son los microorganismos, resistencias que tienen que ver con la lógica de sobrevivencia de los organismos y que ponen en riesgo la salud de los seres humanos. Entonces hoy estamos transitando una pandemia a nivel mundial que tiene que ver con que no es la primera pandemia que transitamos, esto hay que aclararlo, pero esta ha tenido un impacto mayor a nivel planetario y tiene que ver, entre otras cosas, con una alteración que los seres humanos han hecho, insisto, algunos seres humanos han hecho, de especies
de microorganismos, ya sea por acción directa en un laboratorio o por acción indirecta a partir de la generación de granjas porcinas industriales en China. Este virus tiene su origen en alguno de esos dos lugares, como antes en la gripe aviar tuvo su origen en los criaderos industriales de pollos, y antes o después la gripe porcina tuvo su origen en el criadero de cerdos de México. Entonces, no podemos desconocer nosotros a la altura del partido que los principales problemas de salud de los seres humanos que hemos tenido en los últimos 20 años, todos han estado vinculados con los modos de organización de producción y reproducción socioeconómica que tiene nuestra sociedad. Y hablo no solamente de estas pandemias o epidemias, sino también hablo de otras pandemias, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, los problemas endocrinos, que también son pandemias, porque también son un problema de salud que se ha generado y que está presente en los 5 continentes en este momento, y tiene que ver con los modos de alimentación que han cambiado a partir de la industrialización de la comida, porque se transformó lo que era un derecho, que era el alimento, en una mercancía, que es la comida contaminada con químicos y productos que no son saludables. Los campamentos sanitarios que realizan con la Facultad de Medicina de Rosario de alguna manera sirven de muestra sobre todo esto que estás diciendo. ¿Cuántos años llevan realizando estos campamentos y qué es lo que han encontrado en este tiempo? Bien, los campamentos fueron el dispositivo de evaluación final de la práctica final, que es la última materia de la carrera de medicina en Rosario, que nosotros creamos en el año 2009 y se implementaron por primera vez a partir de diciembre del 2010, y el último se implementó en diciembre del 2019. Nosotros dejamos de ser responsables académicos de la práctica final el año pasado por decisión de las autoridades políticas de la facultad, y esa decisión incluyó, entre otras cosas, el desarmado, el desmantelamiento de la estructura académica que permitía los campamentos sanitarios, que eran los espacios tutoriales donde se preparaba a los estudiantes para que su evaluación final, que era el campamento sanitario, sea coherente con el proceso de aprendizaje a través de tutorías y de espacios asistenciales. Eso se desarmó el año pasado y en diciembre fue el último campamento sanitario que se hizo, que fue el número 40. Ahora, en esos casi 10 años, de esos 40 campamentos sanitarios, que quiere decir 40 localidades diferentes de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, que recorrimos entre diciembre del 2010 y diciembre del 2019, nosotros pudimos construir y primero pudimos identificar cuál era el perfil epidemiológico, es decir, cuáles eran las principales características de cómo enferman y cómo mueren las personas en estas localidades, y una vez que identificamos eso nos dimos cuenta que había un patrón común en esas localidades que no coincidía con el patrón nacional y que desde nuestro punto de vista era preocupante. ¿Por qué? Porque enfermedades endócrinas como el hipotiroidismo, que a nivel nacional no aparece entre las primeras enfermedades crónicas de nuestro país, aparecía con una prevalencia en segundo lugar. O sea, detrás de la hipertensión no venía la diabetes, sino que venía el hipotiroidismo. Las enfermedades respiratorias como el asma, las enfermedades respiratorias crónicas, estaban apareciendo en el 4.º lugar, o en el 3.er lugar, dependiendo qué localidad fuera. Había un incremento en la incidencia, son los casos nuevos de cáncer que se incrementaba quinquenio a quinquenio. Había habido un aumento, una explosión de abortos espontáneos y un aumento de malformaciones congénitas en algunas de esas localidades, y todo esto coincidía temporalmente con el cambio en el modelo de producción que había transformado a esos pueblos en islas en el medio del desierto verde de los eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos, que se instalan en nuestro país desde el año 96 y que van aumentando su superficie año a año, pero con ese aumento de superficie, que en realidad fue un incremento del 50% de la superficie de producción de commodities en nuestro país, desde el año 96 al año 2017, hubo un aumento del 1000%. Se incrementa por 10 el uso de agrotóxicos y la productividad apenas se incrementa por un 20%. Entonces, esto demuestra que el paquete tecnológico no resuelve las condiciones de productividad, el paquete tecnológico no resolvió el problema de los venenos, los agravó,
lo cual es lógico porque son todos transgénicos dependientes de veneno, o sea, resistentes a venenos. Entonces, si vos inventás un evento que es resistente a un veneno, no es para que se use menos veneno, es para que se use más veneno y ese evento lo pueda resistir. Esto es lógico. Sin embargo, acá se nos decía que era para usar menos veneno, lo cual claramente no fue así. Y al mismo tiempo fue un modelo de expulsión de las personas, los seres humanos, de sus territorios ancestrales, rurales y campesinos. Argentina, según el Censo Nacional Agropecuario, perdió desde el año 2002 hasta el año 2018 un campesino cada 2 horas. Un trabajador de la tierra menos cada 2 horas a partir de la instalación de este modelo de producción, digamos, productor de commodities y concentrador de la tierra de la producción en pocas manos. Eso es evidente. El incremento que hubo en los cordones de pobreza de las grandes ciudades de nuestro país y que Argentina sea el país con mayor urbanización de América Latina, tenemos más del 95% de nuestra población viviendo en ciudades, es el resultado del avance de la frontera agropecuaria, de este paquete tecnológico de la siembra directa de transgénicos y agrotóxicos, que expulsó a los trabajadores rurales, expulsó a sus familias y a los campesinos de sus tierras, generando estos nuevos refugiados ambientales en los cordones de los conurbanos y de los peruanos de las ciudades. Y de la mano de eso, los que vivíamos en las ciudades perdimos calidad nutricional. ¿Por qué? Porque donde antes se producían alimentos a partir del trabajo de esta gente que ya no está más en esos territorios, que para estar en los cordones de pobreza de las ciudades, ahora se producen commodities agroindustriales y para poder garantizar la producción de comida para todos nosotros hay que echar cada vez más mano a los procesos de industrialización dependientes de químicos que le quitan calidad a la comida. Se suele plantear una supuesta dicotomía entre cuidar la naturaleza, por un lado, y por otro lado la necesidad de producir, de alimentarnos o incluso de generar puestos de trabajo. ¿Existe esta dicotomía? ¿Es real o verdaderamente podrían existir estas dos opciones? Yo creo que lo que acabo de explicar grafica claramente que no es una dicotomía, hay una posición falsa y una posición que la realidad ha demostrado que puede garantizar que el mundo se alimente. La falsa es que sin trabajo no hay dinero y sin dinero no hay comida, entonces hay que dar trabajo y por eso tiene que venir el extractivismo. La verdadera es que el extractivismo no genera puestos de trabajo, sino que destruye puestos de trabajo. La verdadera es que el extractivismo no genera que el pueblo tenga mejor condición de vida, sino que empeora las condiciones de vida de los pueblos que viven alrededor de los espacios donde se instala el extractivismo y que vivimos un poco más lejos porque sufrimos esas consecuencias. Y la realidad es que el alimento no se produce de manera agroindustrial, no se produce de manera artificial a partir de los químicos y los transgénicos, sino que se produce de la mano de los productores agroecológicos, de los pequeños y medianos campesinos. Esto lo dice la FAO. O sea, con menos del 25% de la tierra del planeta, el pequeño campesinado mundial produce más del 75% de los bienes para la alimentación humana. El tema es que muchos de estos no pueden hacer agroecología porque requieren de alguna estabilidad, entre comillas, del proceso productivo que les obliga a tener que recurrir a químicos para garantizar el resultado final de su producción. ¿Por qué? Porque no son dueños de su tierra, porque tienen que pagar alquileres, porque tienen altos costos de mantenimiento y no pueden arriesgarse a que algo les vaya mal. Y eso les empeora la situación económica y los hace aún más dependientes del paquete tecnológico. Ahora, si hubiese una política de defensa y estímulo de la producción de alimentos de verdad, o sea, de comida sana, sin veneno, sin agrotóxicos, que empiece por garantizar la estabilidad en la propiedad de la tierra a quien la produce, no hablo de regalársela, hablo de generar condiciones para que puedan comprarla, porque además los trabajadores de la tierra no piden que les regalen la tierra, están pidiendo que les den créditos que sean posibles de pagar para poder comprar sus terrenos y poder a partir de así tener sus propios territorios y poder producir en sus lugares, ¿está? Y poder entonces animarse a hacer inversiones que les permitan, por ejemplo, tener mejores condiciones para un proceso agroecológico en sus terrenos. Entonces me parece que eso sería una política de Estado que resolvería o
iniciaría el camino de la resolución del problema de la mala calidad de la comida que nosotros hoy a la que estamos accediendo como sociedad, salvo que tengamos el dinero suficiente para pagar la diferencia con la cual los 6 o 7 u 8 vendedores que se constituyen en el oligopolio de la distribución de comida en Argentina a través de los grandes supermercados, las grandes cadenas de distribución y venta, pongan en sus góndolas como orgánico y te eleven el precio a 4x5. Lo cual es una barbaridad, porque transforma el alimento sano en un privilegio en vez de ser en un derecho, ¿no? Hace poco salió un poco más a la luz, porque ya se venía hablando en algunos ámbitos, la soberanía alimentaria, a partir del anuncio del presidente sobre Vicentín. ¿Pero qué es en realidad la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria es la posibilidad que tienen los pueblos de definir sobre su propio proceso alimentario, de definir qué, cuándo, dónde, cómo se produce, para qué, cómo se distribuye y cómo se garantiza el uso de la tierra sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras. Eso básicamente es la soberanía alimentaria. No es solamente que el Estado sea dueño de las empresas de producción. Porque si el Estado es dueño de las empresas de producción para sostener los mismos modos de producción que han destruido a los campesinos, que han destruido los territorios, que se basan en transgénicos y agrotóxicos, o se basan en la destrucción extractivista del territorio, ya sea en la minería o en la industria del hidrofracking, YPF es del Estado y no garantiza soberanía energética por los modos de destrucción que tiene de los territorios, ni garantiza soberanía alimentaria cuando tiene su área de fertilizantes y hiperfertilizantes que produce herbicidas en base a glifosato y profundiza este modelo de agroexportador destructor del territorio. Entonces, la soberanía alimentaria no pasa porque expropiemos una empresa, que yo creo además que debería haber sido expropiada. Si yo saco un crédito en el banco y no pago la cuota, el banco me saca la casa. ¿Está? Y no puedo patalear a nadie. Ahora, si yo le saco un crédito en el banco de miles de millones de pesos y me la patino, digamos, para poder garantizar mis propios intereses, y en el medio fundo una empresa, el Estado tiene la obligación de darme más plata para que yo salve la empresa, porque si no dejo gente sin trabajo. A ver, seamos serios. Entonces, pero más allá de esta discusión de Vicentín, yo creo que la lucha y la verdadera política de estímulo a la soberanía alimentaria no pasa por expropiar Vicentín para que siga haciendo lo mismo que hacía Vicentín hasta este momento, sino que pasa por estimular la producción de los pequeños campesinos, de los medianos productores, por garantizar vías de distribución del alimento sano en todo el país, en cantidad y en calidad para toda la población, y eso se hace con modos locales de producción, con modos locales y regionales, con estímulo a la producción periurbana, con condiciones objetivas de vida saludables para los productores y los trabajadores, y eso empieza con la propiedad de la tierra para el que la produce. Yo no tengo ninguna duda de eso, y la soberanía alimentaria empieza con los productores siendo propietarios de su territorio. ¿Y cuál sería la mejor vacuna, por llamarlo de alguna manera, para toda esta situación de la que venimos hablando? Una decisión política de ser un Estado soberano de verdad. Una decisión política de realmente trabajar por la salud de la población, entendiendo que la salud no es no tener el síntoma de una enfermedad, sino que es poder ejercer el derecho a luchar por una vida digna, fortaleciendo las diversidades y deconstruyendo las hegemonías, que la salud es una condición esencial para la libertad de los pueblos y de los sujetos. Entonces, parados de ese lugar, una estrategia, no me gusta decir vacuna porque si no se construye la idea de que la vacuna es salvadora. Digo, una estrategia terapéutica para resolver los problemas que estamos teniendo hoy es la organización de la sociedad para exigir modos de producción saludables de alimentos de verdad, modos de distribución que no sean oligopólicos, que disminuyan los intermediarios y que garanticen una mayor proximidad de el que consume finalmente el alimento con el que lo produce, y modos de certificación de la calidad de los productos, no a partir de empresas multinacionales que cobran fortunas y entonces se encarecen el precio de los productos saludables, sino a partir de estrategias de cercanía y de la organización social y popular, con estrategias de cuidado y monitoreo participativo comunitario que realmente hagan posible construir una sociedad saludable, una sociedad que tenga otras condiciones objetivas, donde la alimentación sea la alimentación sana, la alimentación
de calidad sea la base fundamental para construir sistemas inmunológicos apropiados en los sujetos y en las comunidades. Y sin ánimo de ser alarmistas, pero sin desconocer la realidad de la que venimos hablando, ¿hay posibilidades de que se genere acá, en Argentina o en nuestra región, una enfermedad como esta pandemia de COVID-19? Bueno, el Estado Nacional, a través del acuerdo que quiere firmar el ministro Solá con el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, está haciendo todo lo posible para que Argentina se transforme en un nuevo país generador de pandemias. Esto hay que decirlo con todas las letras. Hoy los países generadores de pandemia en el mundo que están marcados por la Organización Mundial de la Salud como países generadores de pandemia son México y China fundamentalmente. Y Argentina parece en una loca carrera por querer estar en ese podio de los países generadores de pandemia. Nosotros tenemos todo para poder ser productores de alimentos de calidad que garantice la salud y la alimentación de nuestro pueblo. Hoy tenemos más del 60% de nuestros niños debajo de la línea de pobreza. Y eso no se resuelve transformándonos en el chiquero de China. Eso se resuelve garantizando una transformación radical de los modos de producción y una recuperación de los territorios rurales para la producción de alimentos, una recuperación del monte nativo. Se recupera garantizando que nuestros niños, nuestra infancia tenga el derecho a un alimento que no venga con super sopas o con comidas fabricadas en un laboratorio, sino que venga a partir de lo que la tierra puede garantizar por los modos naturales de producción. De eso no hay duda, y no lo decimos nosotros, lo dice la OMS, lo dice la FAO, cuando habla de qué es lo que es un alimento y qué es lo que es comida simplemente. Entonces, me parece que en ese sentido tenemos que ser muy claros. Transformar a la Argentina en el chiquero de China o del mundo es transformar a la Argentina en un país productor de pandemias. Mantener en Argentina los modos de producción extractivista que están profundizando paradójicamente en esta cuarentena, que es el resultado del avance de una pandemia, que es resultado de la transformación de los espacios y los territorios salvajes por el extractivismo y el mercadocentrismo. Argentina en el periodo de cuarentena lo que hizo fue profundizar el extractivismo, profundizar el mercadocentrismo y destruir más los territorios naturales y los territorios que son claves para el desarrollo de la vida, con los incendios en el humedal del delta entrerriano, con los incendios en los territorios de Córdoba y con los desmontes en Salta, en Formosa y en Santiago del Estero, donde ya no quedaba más para desmontar y siguieron desmontando lo que ya no se podía desmontar, con el avance de los proyectos mineros en Chubut y en la cordillera, con el avance de los proyectos de hidrofracking en Mendoza y con la profundización del fracking en Vaca Muerta, que supuestamente iba a salvarnos, pero ahora requiere que le demos dinero para subsidiarla porque es una cosa. Vamos a salvarnos con Vaca Muerta a la que tenemos que salvar porque si no se muere. A ver, seamos serios. Y para finalizar, Damián, ¿qué papel jugamos los ciudadanos comunes ante todo este panorama? En primer lugar, creo que hay que formarse, hay que estudiar, tenemos que saber de esto, tenemos que buscar buenas fuentes de información para no dejarnos correr con falsos discursos y, en segundo lugar, organizarse para la resistencia. Son tiempos de resistencia, son tiempos en donde lo que hay que hacer es garantizar que no pueda de ninguna manera el mercadocentrismo terminar de cooptar nuestras cabezas y convencernos de que no hay otra salida. Hay otras salidas, vienen de la mano de la organización, la participación y la movilización popular, y esa salida además tiene que venir de la mano de espacios de estudio y de acompañamiento de los trabajadores de la tierra para que puedan garantizar mejores producciones. Si te gustó la entrevista, te invito a compartirla. Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal de YouTube. También seguinos en las redes sociales y, como siempre, más información en www.reconectar.net.